Bienvenidos hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy quisiera hablaros y aclarar un asunto bastante importante. Es sobre la blasfemia que se comete contra el Espíritu Santo. ¿Quién lo comete y cómo se comete? ¿Verdad? Es el único pecado que según la Sagrada Escritura pues no se perdona. Pero vamos a ver si ese extremo es así o no es así y ver lo que enseña realmente la Iglesia sobre eso. Podemos ver en los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, que nos dice que hay un pecado y una blasfemia que no tendrá perdón nunca, ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuál es ese pecado tan grave y qué hay de verdad en que nunca podrá ser perdonado? Eso es lo que queremos aclarar hoy. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y blasfemias, por muchas que sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. El Evangelio, según San Mateo, lo dice de la siguiente manera: El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Veamos el otro evangelio de San Lucas. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Estas sentencias corresponden a una respuesta del Señor a los fariseos. Y el punto es si es para atemorizarlos o exhortarlos a que no blasfemen contra el Espíritu Santo, dada la gravedad que está implícita pues en esa falta. El pecado, si seguimos el contexto, ¿verdad? Si leemos San Mateo capítulo 12, versículo 22, más o menos, pues podemos ver el contexto, ¿verdad? El contexto es que el Señor pues acaba de curar a una persona que estaba poseída por un demonio. Esa persona estaba muda y estaba ciega. Ese demonio estaba atormentando a esa persona. Entonces Jesús expulsa a ese demonio frente a los ojos de todos los fariseos, ¿verdad? Ante la expulsión de ese demonio, pues los fariseos atribuían ese poder a los demonios, a Satanás, ¿verdad? Es decir, al diablo, y atribuían el bien al mal, atribuían esa acción de Dios, ¿verdad? Y también por ende, obra del Espíritu Santo a una acción satánica. En estas condiciones, pues el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable por su propia naturaleza, aunque no en absoluto, pues Dios puede cambiar el corazón del hombre a que por un instante pues piense y luego llevarlo a caminos rectos y a una condición de perdón. Así nos relata también San Lucas en Hechos de los Apóstoles, donde muchos que fueron fariseos se convirtieron después de la resurrección de Cristo. Y el mismo Pedro dice: pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre.
podemos ver que ese pecado del Espíritu Santo, en ese contexto que estamos hablando, es atribuir la obra de Dios, el milagro de Dios, pues a una acción del diablo. ¿Eso qué es? Eso lo hacen las personas que no tienen fe, personas que son duras de corazón. Eso a mí me recuerda muchísimo, me van a perdonar los hermanos protestantes, en que ellos cuando ven algún milagro en la Iglesia Católica, alguna aparición mariana, algún milagro, ya sea sanación, expulsando demonios, y ellos ¿qué dicen? Que nosotros pues, de la misma manera que decían los fariseos, ¿verdad? Que esas acciones son acciones del demonio. Pues ese pecado que nos recuerda Jesús en Mateo 12, hoy en el siglo XXI lo siguen cometiendo los protestantes, ¿verdad? Que cierran su corazón a la obra de Dios. Esa es una parte de lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Endurecer tu corazón a la obra de Dios. En muchos casos también la redacción de la Sagrada Escritura expresa con extremismo algunas sentencias, ¿verdad? Para que podamos entender las palabras de Jesús. Ese pecado no se perdonará ni en esta vida ni en la siguiente, ¿verdad? Pero tenemos que entender esa hipérbole semítica que nos da Jesús. Es como decir, hay que tener fe para mover una montaña. Jesús, entonces, de esa manera nadie tenemos fe. Nadie por nuestra fe ha movido nunca una montaña. Pero es una hipérbole, ¿verdad?, que usa Jesús. Es una exageración para extraer de eso pues una enseñanza. Como acabo de decir, la Biblia a veces pues expresa ese extremismo en algunas sentencias, como la que dice San Mateo. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, ¿verdad?, la blasfemia, no se le perdonará ni en este mundo ni en otro. En cualquier caso, significa nunca. Pero por otra parte, el mismo Mateo, igual como lo expresa San Lucas, dice previamente: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Esta contraposición no está en el Evangelio según San Marcos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecado contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, en contraposición al del Espíritu Santo? El primero es un pecado de ignorancia. El otro es un pecado, pero en este caso por malicia y por desprecio a Dios. Fíjense qué interesante esta declaración que hizo para mí uno de los mejores teólogos de la Iglesia, al cual admiro y he leído varias de sus obras, ¿verdad? Es el sacerdote dominico Antonio Rollo Marín, que en su libro de la teología moral para seglares de la BAC nos aclara sobre este pecado lo siguiente. Fíjense qué interesante. Los pecados contra el Espíritu Santo son aquellos que se cometen con refinada malicia y desprecio formal de los dones sobrenaturales que nos retraerían directamente del pecado. Se llaman contra el Espíritu Santo porque son como blasfemias contra esa divina persona a la que se le atribuye nuestra santificación. Cristo mismo calificó de blasfemia contra el Espíritu Santo la calumnia de los fariseos de que obraba pues esos milagros por virtud de Belcebú. Era un pecado de refinadísima malicia, como dice Antonio Rollo Marín, contra la misma luz que trataba de destruir en su raíz los motivos de credibilidad en el Mesías, ¿verdad? Porque otorgaban ese milagro, ¿verdad?, hecho por Jesús a las obras de las tinieblas. Pues bien, ese mismo endurecimiento, como acabo de decir antes, es el mismo que tienen los protestantes. Jesús dio, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo San Juan, capítulo 20, versículo 22, en el cual pues el Señor, después de la resurrección, se aparece a los apóstoles. ¿Y qué le dice?
apareció en medio de ellos, la paz con ustedes. ¿Qué hizo después? Pues sopló el Espíritu Santo. ¿Qué significa sopló el Espíritu Santo? Pues les dio el Espíritu Santo y le dio la potestad, ¿para qué? Para perdonar pecados. A quien le perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quien se los retengáis, les serán retenidos. Nosotros los católicos, o la gran mayoría, creemos eso, porque hay católicos que no van a confesarse, que van de vez en cuando o nunca, ¿verdad? Pero nuestros hermanos protestantes rechazan de plano ese versículo en el que Jesús da autoridad a un grupo de hombres para que perdonen pecados en su nombre, o sea, en nombre de Dios. Reciban el Espíritu Santo. El Señor le da el Espíritu Santo. Y como dice Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿qué dice San Pablo a los de Éfeso? No entristezcáis, ¿verdad? No pongáis tristes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque endureces tu corazón, ¿verdad? Para abrirte a la gracia de Dios. El Señor quiso que en su iglesia pues existiera ese sacramento, ¿verdad? En el cual nosotros pecadores, ¿verdad? Pues tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Ya lo decía San Pablo a los Corintios. Déjense reconciliar con Dios. ¿Te dejas reconciliar con Dios? Es una buena pregunta que te deberías de hacer hoy tú y yo también, por supuesto. Nos queremos reconciliar con Dios, pues el querer reconciliarse con Dios, pues es estar en gracia de Dios, es aceptar al Espíritu Santo en tu vida, es abrirte a la gracia. Pero como acabamos de decir antes, pues el pecado contra el Espíritu Santo no lo vamos a reducir a un número fijo o a un número determinado, ¿verdad? Como la dureza del corazón o otorgar los milagros de Dios al demonio, ¿verdad? Todos aquellos también, ¿verdad? Todos esos pecados que reúnan ciertas características, como hemos señalado antes, pueden ser calificados como pecados contra el Espíritu Santo, pero los grandes teólogos medievales suelen enumerar los 6 más importantes. Fíjense: la desesperación, la presunción, la impugnación, la envidia del proyecto espiritual del prójimo, la obstinación, la persistencia, ¿verdad?, en el pecado, y la impenitencia deliberada, pues son también pecados contra el Espíritu Santo. Lo vamos a desgranar en los siguientes minutos. La desesperación, ¿verdad? El pecado de la desesperación, entendida en todo su rigor teológico, o sea, no es simplemente un desaliento, ¿verdad?, ante las dificultades que presenta la práctica de la virtud y la perseverancia en nuestro estado de gracia, sino también como la obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados y la salvación eterna. Fue el pecado del traidor Judas Iscariote, que se ahorcó desesperado, rechazando él mismo la infinita misericordia de Dios, que por supuesto le hubiera perdonado su pecado si se hubiera arrepentido de él. No seamos como Judas, no caigamos en ese pecado de la desesperación. Siempre que estés arrepentido, siempre vas a recibir el perdón de Dios. No desesperes, camina, persevera. El Señor te espera al final de ese camino. Otro pecado, la presunción. Este es el pecado contrario al anterior. Si antes, pues, pensamos que Dios no nos puede perdonar, como Judas, ¿verdad?, y tomamos una decisión no acertada, ¿verdad?, como la que hizo Judas, pues esta es todo lo contrario, ¿verdad? Se opone al exceso
a la esperanza teológica. Consiste en una temeraria y excesiva confianza de la misericordia de Dios, en virtud de la cual pues se espera conseguir la salvación, pues sin necesidad de sacramentos, sin necesidad de arrepentirte de tus pecados, y se continúa cometiéndolos tranquilamente, sin ningún temor a la corrección de Dios. De esta manera se desprecia la justicia divina, cuyo temor pues retraería, ¿verdad?, pues el pecado. Por eso no debemos de ser ni muy confiados. Me da igual, yo sigo robando porque Dios es muy bueno y misericordioso. El Señor todo lo perdona, o sea, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que arrepentirme, ¿verdad? Todo lo hace Dios. Yo me muero, el Señor me perdona, nos vamos todos para el cielo tan felices. Otro pecado contra el Espíritu Santo es la impugnación de la verdad conocida. No por simple vanidad o deseo de eludir obligaciones que impone, sino por la deliberada malicia en que se atacan los dogmas de fe suficientemente conocidos. Fíjense, con la satánica finalidad de presentar la religión cristiana como falsa o en su defecto una religión dudosa. De esta forma se desprecia el don de la fe ofrecido misericordiosamente por el Espíritu Santo y se peca directamente contra la misma luz divina. Fíjense, como hemos dicho, la satánica finalidad de presentar, ¿verdad?, la religión cristiana católica como falsa o dudosa. ¿Quién realiza ese trabajo? ¿O quién es el encargado entre bambalinas de hacerlo? Satanás. O sea, toda persona que maquine con la finalidad de hacer un espantapájaros con la fe de la Iglesia, haciéndola parecer falsa o dudosa, es pecado contra el Espíritu Santo. Protestantes, ateos, musulmanes, el mismo Islam, gnósticos, comunistas, etcétera. Un larguísimo etcétera. Otro punto en el cual tenemos que estar atentos es la envidia del provecho espiritual del prójimo. Este es uno de los pecados más satánicos que se pueden cometer, porque con él no solo se tiene envidia y tristeza por el bien del hermano, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo. Eso lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? No tenemos que sentir tristeza, envidia, dolor, porque el hermano, pues, su vida espiritual, pues, es más provechosa que la nuestra. De tanto fijarnos en los demás, no tenemos tiempo para mantener esa lucha espiritual como debemos de tomarla, ¿verdad?, en nuestra propia vida. Entristecerse de la santificación del prójimo es un pecado directo contra el Espíritu Santo, que concede benignamente los dones interiores de la gracia para la remisión de los pecados y santificación de todas las almas. Es el pecado de Satanás, a quien duele la virtud y la santidad de los justos. Otro pecado contra el Espíritu Santo, la obstinación en el pecado. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 51, ¿verdad? Cuando los fariseos pues trataban de quitar la vida a San Esteban, ¿verdad?, el cual pues los calificaba de duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros que siempre habéis resistido al Espíritu Santo, ¿verdad? Rechazar esa inspiración interior de la gracia y los sanos consejos de personas sensatas y cristianas, ¿verdad? No tanto para entregarse con más tranquilidad a toda clase de pecados cuando por refinada malicia y rebelión contra Dios. Por eso, nunca es tiempo perdido cuando le predicas al hermano, y más un hermano si tú sabes que tiene obstinación en un pecado en concreto, una persona mentirosa, una persona que le guste tomar, una persona que le guste tomar lo que no es suyo, ¿verdad? Pues eso es la obstinación en el pecado, una persona pues que no quiere cambiar, ¿verdad? Él vive bastante tranquilo con su pecado. Otro punto importante, otro pecado contra el Espíritu Santo, la impenitencia deliberada, por la que se toma la determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir cualquier inspiración de la gracia que pudiera, pues, impulsar el arrepentimiento. Es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo, ya que se cierra de manera voluntaria y para siempre, deja selladas las puertas de la gracia. Si a la hora de la muerte, decía un infeliz apóstata, ¿verdad? Pido un sacerdote para confesarme. No me lo traigáis, es que estaré delirando. Dios quiera que el día que me toque a mí partir, ¿verdad?, de este mundo, yo sí quiero un sacerdote a mi vera. Un sacerdote que me administre los sacramentos, que me dé la comunión, que me confiese, no deje ningún vestigio de pecado en mi corazón, una confesión profunda, ¿verdad? Y por supuesto el sacramento de la unción de enfermos, irnos preparaditos a la presencia del Señor. Que el Señor pues nos otorgue esa gracia a ti y a mí. Te lo deseo de todo corazón. Pues decía San Agustín en su sermón 213 lo siguiente, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que el perdón de los pecados pues no existe, ¿verdad? Decía San Agustín lo siguiente en el sermón 213. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. O sea, el perdón de los pecados. Nosotros los católicos sí creemos en el perdón de los pecados, ¿verdad? Y lo confesamos cada día que asistimos a la Santa Misa, ¿verdad? Creo en el perdón de los pecados. Es doctrina de fe. Es lo que se nos ha enseñado y a lo cual estamos convencidos de ello. Es el poder de la Iglesia que ha dejado Cristo, ¿verdad?, en su Iglesia para perdonar todos esos pecados. Así es como lo rezamos en nuestra profesión de fe. Creo en el perdón de los pecados. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado pues les confirió, ¿verdad?, su propio poder divino para perdonar pecados, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. ¿Qué? ¿No lo quieres creer? No pasa nada. No pasa nada. Simplemente te estamos advirtiendo que te estás cerrando a la gracia y estás cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya no te valdrá decir que nadie te lo dijo. Aquí, hoy, en este momento, te lo estoy diciendo. No tendrás esa oportunidad de estar delante de Dios y decirle: perdona, Señor, a mí nadie me enseñó eso. Nadie me lo dijo. Pues yo, hoy aquí, José Manuel, pues te lo dice. Y te lo dice aún estando en vida, para que puedas rectificar tu camino. San Agustín, también en su sermón 214,
dijo lo siguiente sobre en el perdón de los pecados. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia, la Iglesia Católica, es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Además, nuestro catecismo, en el catecismo romano, en el catecismo de Trento, del Concilio de Trento, dice lo siguiente: no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 982, Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Entonces, pues muchos se preguntarán, ¿no? Estamos viendo lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero habrá algún hermano, alguna hermana que dirá, entonces, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo se perdona, se puede perdonar, no se puede perdonar, yo he pecado, entonces ¿qué sucede? ¿Me voy a condenar? Vamos por pasos. Un aspecto que me parece importante, en primer lugar, que reflexionemos, es sobre los convertidos y los paganos que, por no conocer o no tener esa claridad o empujados por otros, pues ofendieron al Espíritu Santo. Los mismos judíos que sabían del Espíritu Santo, pero se negaron, ¿verdad? Negaron la presencia del Espíritu Santo en Cristo. O también que niegan la presencia del Espíritu Santo en la misma iglesia. O los que niegan que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero luego al llegar al conocimiento de la verdad, pues ¿acaso estos serán abandonados o considerados que no tienen posibilidad de salvación? Pues como dice el Señor en Mateo 13, versículo 15, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, es absolutamente imperdonable este pecado, pues a pesar que en el Evangelio se nos dice que al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, dice San Mateo capítulo 12, no hay que interpretar pues literalmente esas palabras, ¿verdad? No hay ni puede haber un pecado tan grave que no pueda ser perdonado por la misericordia infinita de Dios. Si no, no sería misericordia infinita, ¿verdad? Tendría un límite. Pero si el pecador se arrepiente debidamente, que es un punto importante al que señalar, ¿verdad? Esa persona que ha pecado, ¿verdad? Con ese pecado tan tremendo contra el Espíritu Santo, si se arrepiente, será debidamente perdonado, como lo expresa San Lucas en Hechos 3:19. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Ahí no dicen convertíos para que vuestros pecados sean borrados, excepto lo que no se pueden perdonar contra el Espíritu Santo. O sea, Dios puede perdonar cualquier pecado y la Iglesia así lo enseña, y la Iglesia tiene esa misma autoridad dada por Dios para perdonar cualquier pecado. Pero como precisamente el que peca contra el Espíritu Santo pues rechaza, ¿verdad?, la gracia de Dios y se obstina de manera voluntaria a su propia maldad, es imposible, ¿verdad?, que mientras permanezca en esas disposiciones sin arrepentirse, pues se le pueda perdonar ese pecado. Es algo absurdo, ¿verdad? Una persona que no se arrepiente, pues no puede recibir el perdón de Dios. Por eso,
el Señor dice no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Personas que son obstinadas en su pecado, ¿verdad? Y no quieren arrepentirse de ese pecado. Pues entonces esa persona que se muere sin arrepentirse, pues muere en pecado y muere irremediablemente. El caso peor, ¿verdad? Pues es el hecho de que el pecador pues no desee arrepentirse de haber blasfemado. Entonces pues muere obstinado, ¿verdad?, en su pecado. Sin embargo, la conversión y la vuelta a Dios de hombres malos no es absolutamente imposible. Quizá para los hombres pues piensen que sí, pero la misericordia de Dios siempre será un atractivo. Cuando te toca la muerte de cerca, pues te acordarás de Dios aunque seas el más ateo del mundo. Esto es un misterio que solo lo podemos reconocer en nuestros propios corazones. Recordemos que Dios le habló a Caín, al corazón, en un diálogo íntimo, ¿verdad? En Génesis 4, versículos 6 y 7. Y en efecto, conforme a ese relato de Génesis, pues Dios se comporta como un padre amoroso e invita a Caín a cambiar sus sentimientos y le anima a levantar ese rostro abatido para, ¿verdad?, para pedirle explicaciones sobre un hecho que había ocurrido, que todos sabemos. Este es un gran detalle, pues, que se pone en los labios de Dios, que nos invita a oír la voz de la conciencia del hombre. Esa es la voz de Dios que nos susurra, que nos advierte que nos debemos de actuar mal. Es la voz que nos invita a tomar siempre el buen camino. Lo triste es que Caín no quiso oír la voz de Dios. Dios, que respeta tu libertad, ¿verdad?, aceptó que Caín pues no quisiera permitir que la misericordia de Dios pues lo inundara, ¿verdad? Hemos sido creados por Dios y por tanto la amistad con Él pues se encuentra en nuestro corazón, ¿verdad? Dice el Concilio Vaticano II, y nos lo dice con total certeza, ¿verdad? Dice que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Para terminar, pues con una frase de la beata carmelita Isabel de la Trinidad que nos dice: vivamos con Dios como un amigo, tengamos una fe viva para estar en todo unidos a Él. El libro de Sabiduría, capítulo 12, versículo 22, nos dice: al Señor de la misericordia, que hizo todo lo creado con su palabra, le pedimos que al juzgar tengamos en cuenta su bondad y al ser juzgados confiemos en su misericordia. Pues no hay perdón que se le resista a Dios. Dios siempre te va a perdonar, pero siempre quiere que tú también tomes la iniciativa. Señor, heme aquí, he pecado. Y el Señor, que es rico en misericordia, que no te quepa duda, que te perdonará. El pecado que tú no te arrepientas, ese será el pecado que no podrá perdonar Dios. No por nada, sino porque tú te resistes a su gracia. El Señor no te va a perdonar a la fuerza, sino que Él va a exigir de ti un arrepentimiento, ¿verdad?, para que su gracia pueda entrar en tu vida y en tu corazón. Pues espero que os haya gustado este video en el cual pues hemos tratado un tema que es muy interesante, un tema precioso, ¿verdad?,
sobre el Espíritu Santo de Dios que vivifica la iglesia, el Espíritu Santo que recibiste y que recibí el día de nuestro bautismo, ¿verdad? Ese es el mayor regalo que te ha podido hacer tu padre y tu madre. Que hayas recibido al Espíritu Santo y seas un templo de Él. Bendito sea Dios. Dios te guarde. Dios te bendiga.